Ustedes saben que el 95% de las personas se equivocan cuando hablan de lo que es una iglesia. Y no estoy hablando de gente común. La mayoría, o casi todos, estoy hablando de pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Cuando se refieren a la iglesia, en sus pensamientos, en su cabeza, cuando se refieren a la iglesia, hablan y enseñan de manera errónea, porque todos hablan como si se tratase de un lugar, de un edificio, de algo físico. Por ejemplo, te dicen, yo voy en la iglesia del pastor fulano, que queda en la calle Tacuarí 1249. Otro dicen, yo voy a la iglesia Jesús está aquí, del pastor Mengano. Y te hablan como que se tratase de un edificio, de un lugar. O el pastor te dice, venga a la iglesia, hermano, como si fuera una dirección. Y te dice, las reuniones son los domingos 10 a 12 horas, por ejemplo. Como si se tratase de algo diferente, la reunión de la iglesia. Y es como que nos cuesta sacarnos el concepto y entender verdaderamente lo que es iglesia. Y sin embargo todos sabemos, o la mayoría sabe, de que la iglesia es una asamblea, es una reunión. También otros te dicen la iglesia está cerrada, de lunes a viernes. Sábados y domingos sí la iglesia está abierta. Y otros agarran y te dicen, ¿cómo se llama su iglesia donde va, hermano? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que no entendemos el concepto y no enseñamos a los demás. Maestros, pastores, profetas, hermanos en Cristo, enseñen el concepto bien de lo que es iglesia. Enseñen el concepto bien. La iglesia no es el edificio, nunca en la historia fue el edificio. La iglesia es una reunión, una asamblea de hermanos reunidos con un propósito, con el propósito de Cristo. ¿Ustedes se creen que cuando Pablo hablaba de iglesia, hablaba de un edificio? Hablaba de un lugar determinado. Él siempre habló de la iglesia de Cristo, o la iglesia que se reunía en la casa de, por ejemplo, Priscila y Aquila. No tenía el concepto de iglesia que tenemos nosotros, erróneamente colocados a través de nuestra cultura. No existía. El concepto de él como iglesia era el cuerpo reunido, era una asamblea reunida en cualquier lugar determinado. Cuando él hablaba de la iglesia de Corintio, que se reunían en un determinado lugar, en cualquier lugar, no tenía título, no tenía nombre, no había un retrato, no existía un nombre de fantasía, como existe ahora. Ese concepto no estaba. Ese concepto vino a través de nuestra cultura. Después, muchos años después, a través de las catedrales, a través de después de 300 años con la llegada de Constantino, cuando empezó a armar las catedrales. Pero no existía ese concepto, no lo tenían en la cabeza. ¿Ustedes se creen que Jesús, cuando hablaba de iglesia, se estaba fijando en un lugar determinado? ¿En un nombre de fantasía? Él hablaba de cuerpo, él hablaba de esposa, él hablaba de reunión, él hablaba de asamblea, no hablaba de otra cosa.
Pero este concepto moderno de iglesia que se fue implantando durante tantos años y que nosotros crecimos, bebimos y vivimos con ese concepto, nos quedó tan grabado en la mente que hoy en día es muy difícil de sacarlo. Pero hay que sacárselo, hermanos, porque nosotros somos un cuerpo. Y esto me da mucha gracia en realidad, porque está tan arraigado ese mal concepto. Sin embargo, en otros lugares, en otros ámbitos, ese concepto está bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una asamblea, por ejemplo, una asamblea política, una asamblea barrial, o no sé, póngale una asamblea de la sociedad de fomento. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Decimos, mira, vamos a hacer una asamblea para, para juntar fondos. Y te preguntan, ¿y a dónde lo van a hacer? Y vamos a hacerlo en la Sociedad de Fomento 25 de mayo. Ahí vamos a hacer la asamblea. Pero el concepto en nuestra cabeza entiende perfectamente que la asamblea es juntarse en la Sociedad de Fomento 25 de mayo. Entiende y diferencia en la cabecita, lo diferenciamos perfectamente bien. Pero es el mismo concepto que es una asamblea cristiana. Es el mismo concepto, exactamente igual, pero así no lo entendemos. La cultura del lugar, del edificio, se hizo una raíz tan grande en nosotros que diferenció y mezcló, confundió las cosas. Cuando hablamos de una asamblea política, lo entendemos perfectamente bien. No interesa el lugar, sino interesa las personas que se reúnen en ese lugar. Pero sin embargo, cuando hablamos de una iglesia, lo entendemos como un edificio. Y ese es el punto en donde estamos cerrados. Está tan pegado. Y otros dicen, no, y hay una iglesia que es espiritual y una iglesia que es material. Mentira. Mentira, no existe eso. Ese concepto de iglesia material no existe en la Biblia. No hay un solo pensamiento de nuestros apóstoles, de los apóstoles de Cristo, que se atribuye a eso, al concepto material. Tampoco Jesús. No existe ese concepto en la Biblia. Nunca la iglesia es un edificio. Nunca. Ese es un concepto que nosotros lo fuimos transmitiendo de cultura en cultura y le fuimos enseñando. Y en eso es lo que se equivocan profetas, maestros y todo. Ponele el título que quiera y ponele la autoridad que quiera. Se equivocan. Porque en cada predicación que hacen, no diferencian bien las cosas. No digo que todos, pero sí el 95%. Y otros te dicen, no hermano, ¿sabe qué? La iglesia es uno. También se equivoca. ¿Acaso cuando uno hace una asamblea es uno? No. Cuando hace una persona una reunión, una asamblea, una eclesia, porque eclesia viene de la palabra asamblea, no es uno. Es una reunión. Y sencillamente una reunión. En donde la prioridad de esa reunión, si es una reunión cristiana, es Cristo. Si es una reunión política, será la política. Pero acá estamos hablando, y por eso Pablo siempre, fíjense en que siempre dice, la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo. ¿Está bien? Entonces le coloca el de al final. Hay gente que dice, ay no, en la iglesia no puede entrar el diablo. ¿En qué iglesia, hermano? ¿En qué asamblea? Porque si es un lugar a donde puede ser una iglesia del diablo también.
o una asamblea de diablo. Lo digo para el concepto para que ustedes lo puedan entender porque hasta ahora es difícil. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que tratar de sacarnos el concepto de iglesia como edificio. Ese es un concepto erróneo y tenemos que tratar de sacarlos. Y le hablo a todos los cristianos. Es necesario que enseñemos verdaderamente lo que es una iglesia. Verdaderamente. Y ya sabemos que es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo y todo. Estoy hablando de las personas que confunden al edificio con la asamblea o la reunión. Hermanos, que sea esta palabra de bendición para todos ustedes. Y como siempre decimos, en el nombre de Jesús, amén.